el tapón no es tan pesado si estás bien acompañado. Escucha MAP Radio, solo por la X102. Teníamos mucho tiempo sin recibirlo, pero nos encanta porque nos edifica, nos da luz en un área muy importante para nosotras como un deber con ustedes y nuestra comunidad, que es el tema de la salud mental. Y por eso hoy tenemos de nuevo a Víctor Figueroa, médico psiquiatra. Víctor, bienvenido nueva vez. Hola, chicas, gracias Hola, por la invitación. Víctor, qué bueno verte, tenía mucho sin verte. Igual. Vine hace como un mes aproximadamente, pero no estabas acá. Ah, que estaba de viaje como siempre en Dubái. Rato, Víctor. Eso que yo viajo mucho, amor. Estaba en Israel, seguro, en Dubái, no sé. No, en Israel tú no estabas. No, en Israel no. Mentira, en Israel. Al hablador le pasan cosas como no, de esa. verdad. Y muchas Víctor. felicitaciones a la cumpleañera. Ay, gracias. ¿Verdad que sí? Víctor, tú sabes que hace un tiempito estuvimos viviendo una situación muy viral y sobre todo muy preocupante, que fue el caso de Jean André Pumarol, que hace un año ocurrió, no sé si exactamente ya, no hace ni siquiera un año, cuando ocurrió un crimen debido a su esquizofrenia muy tremendo con una de sus vecinas. Pero en estos días volvió a aflorar el tema porque el juez consideró que él no estaba apto para un juicio de fondo. Entonces el pueblo entendió que estaba en libertad. Pero lo que vino ahí a nuestra mente fue el tema de qué hace una familia cuando tiene un hijo, un joven con esta condición tan delicada de esquizofrenia, donde lo están cuidando, lo están medicando y como quiera, nadie los libra de que tenga un episodio como el que él tuvo psicótico. Entonces, ¿cuáles son las cosas que hay que tomar en cuenta? Porque muchas de nuestras familias están viviendo esos temas dentro de su entorno más cercano, con gente amada. Sí. Bueno, fíjate, lo primero que quiero aclarar es un caso que es extraordinario. Okay. No es lo que más ocurre. Si vemos las estadísticas, de cada 1,000 a 3,000 pacientes con esquizofrenia, apenas uno comete un homicidio. Okay. Estamos hablando de un 0.3% de pacientes en el espectro psicótico y que cometen un homicidio. Hay 99.7 que no cometen este hecho tan lamentable. Aquí habría que ver varias variables. Lo primero es si estaba de manera correcta la toma del tratamiento, si no había en la ingesta de alguna sustancia psicoactiva, porque todo está muy en la nebulosa. Es un paciente con ya un buen tiempo tratado por diferentes psiquiatras y psicólogos del país, pero no nos queda claro qué fue lo que falló. Esto ocurrió hoy y ya a la semana en mi consulta estaba llena de casos similares, de pacientes que no estaban en crisis, pero los familiares sí entraron en crisis. Claro. Porque si había, por ejemplo, una alza de la voz de uno de estos pacientes, ya de una vez pensaban que era un episodio de agresión. Ay, y entonces teníamos que empezar a psicoeducar a las familias y evaluar al paciente. Lo importante acá es tener tratamientos de manera continua, preferiblemente fármacos inyectados, que esto pudiera reducir el olvido de alguna toma y constantemente ir al psiquiatra y al psicólogo para darle la supervisión y el seguimiento continuo a estos pacientes. Por eso es importante mencionarlo para que el país no entre en que todos los pacientes con un trastorno psicótico, o sea, de desconexión de la realidad, va a cometer un hecho en sí. Para que esto ocurra, el paciente debe estar en un episodio agudo, dígase, quizás escuchando ideas paranoides de daño y perjuicio, bajo el influjo de una sustancia, etcétera, pero no es lo más común, por suerte. Víctor, si yo tengo en mi casa una persona con esta situación de psiquiátrica, ¿cuáles son las principales cosas que debo tomar en cuenta para yo hacerme cargo o la familia hacerse cargo dentro de ese hogar? ¿Cuáles son los parámetros para esto? Porque realmente sabemos que hay muchas situaciones, hay muchas condiciones, hay muchas familias diferentes que no necesariamente tienen las mismas vías para poder buscar la ayuda. Pero ¿qué es lo mínimo que se debe tener en casa a nivel de poder sobrellevar una situación como esta? Lo primero es la cohesión familiar. Todos tener un discurso y entender plenamente de qué va ese trastorno mental. Para que así nadie de la familia lo omita, lo deseche o lo ignore. Eso en conjunto, claro, con el apoyo de los profesionales de la salud mental. Recuerden que nosotros lo vemos por un rato, pero ya el resto siempre le queda a la familia. Y la familia, el familiar, el cuidador también se desgasta.
Porque como son enfermedades crónicas, también alguien de la familia tiende a dejar de trabajar para el cuidado de alguno de estos pacientes. Uno siempre aspira a llevar a estos pacientes a una funcionalidad que pueda ser independiente, e incluso algunos trabajan. Pero hay casos severos que lamentablemente necesitan cuidado mucho más continuos, e incluso quizás centros de hospitalizaciones más a largo plazo, que acá generalmente son a nivel privado, si los familiares no pudieran atender a su familiar. Víctor, yo sé que todo profesional de la psicología o psiquiatría que se respeta no puede dar diagnóstico de un paciente a quien no trata. Yo sé que tú no tratas al joven Pumarol y que tus respuestas serán en base a lo que todos hemos visto desde lejos. Así es. Sin embargo, tomando eso en cuenta y poniéndolo claro a nuestra audiencia, parte de lo que se habló en el caso es que la señora de servicio, la asistente del hogar de la familia, luego que testificó, dijo que ella sí lo había notado a él extraño desde hacía unos días. Y aquí surge la pregunta de quién fue la culpa o de quién fue la irresponsabilidad. Fue que los padres nos hacemos, o sea, desde el desconocimiento nos hacemos la pregunta. Los padres no le estaban chequeando si se tomaba la pastilla. Él no se estaba tomando su propia pastilla. Alguien en la casa vio que él tenía un comportamiento errático y no alzó la mano. O sea, desde afuera, tú como profesional, ¿qué tú ves? Mira, identificar un responsable per se, obviamente todo le cae a la familia, aunque no tiene el 100% de ello. Generalmente hay banderas rojas. Claro. Ajá. Y fíjate cómo esta empleada comenta que vio esas banderas rojas. Lo ideal es que ella lo comentara a los familiares. Mira, veo a fulano fuera del carril que estamos viendo últimamente. Y allí quizás de una manera mucho más proactiva intervenir cualquier probable o ya instaurada la crisis. Entonces pareciera que quizás que en la dinámica del día a día habían banderas rojas allí que no eran tan evidentes, Tan rojas. que se fueron sumando hasta que lamentablemente ocurrió este hecho. ¿Cuál fue el disparador? No lo sabemos. Pero sí tenemos que estar bien sigilosos con pacientes que tienen esta patología y más si es en un grado severo para que él ni se haga daño ni pensando que otro le pudiera hacer daño tienda a defenderse. En este caso, pues quiero opinar porque hice una entrevista con una persona que fue su doctora en un momento determinado, no en esta crisis. La doctora Iches dijo abiertamente, Mujeres al Borde RD, lo pueden buscar en YouTube. Hablamos sobre el caso y ya ella, como fue su paciente en un tiempo, lo había intervenido por deseos de su propia familia. Okay. La familia sí estaba pendiente y de hecho lo habían internado cuando tuvo una crisis de agresión, pero jamás vieron que pudiera llegar a esto. A ver, o sea, sí, está dando señales, hay problemas, tenemos que estar pendientes. En ese caso incluso lo ingresaron. Sin embargo, para unos padres, porque tengo varios casos conocidos lamentablemente con este tema, tanto con lo que es el límite de la personalidad, que es muy difícil también, como lo que es esquizofrenia, hay señales rojas de que están en crisis, pero nunca un padre se va a imaginar, porque además es raro, que pudiera terminar cometiendo un homicidio. Sí. Por eso es que es tan delicado este tema, pero al mismo tiempo, por no hablar más de esto, es que hay tanta desinformación. Sí. Además, hay mucho tabú. Y conozco muchas familias que es como el elefante blanco. O sea, ellos saben que tienen un tema serio, pero no lo hablan. Pueden incluso ver alertas y no lo hablan. Porque ¿cómo tú hablas algo tan delicado de un hijo tuyo que además tú estás viviendo con él? Porque él vivía con su papá. O sea, ellos estaban tratando de cuidarlo. Sin embargo, yo tengo una persona muy cercana a mí que tenía su hermano que vivía con sus padres, que también era esquizofrénico y hacía crisis de agresividad. ¿Y qué pasó? En el caso de la amiga mía, una mujer adulta ya, ella vio los episodios y dijo, mis padres peligran. Eran dos personas de adultos mayores. Y ella y sus hermanos le buscaron un sitio privado, lamentablemente no hay ninguno del Estado, privado, muy costoso, donde es un sitio que está fuera de la capital, inclusive, que lo tienen para pacientes así y los cuidan y los resguardan para proteger al resto de la gente y a ellos mismos. Sí. Pero el problema es que del parte del Estado no hay opciones. Sí, no hay opciones públicas y como te digo, es muy complejo porque quizás incluso la tendencia de él no es a ser agresivo,
Y quizás los episodios de agresividad que pudo haber presentado no eran de una magnitud que uno pudiera pensar que iba a agredir a una persona a este nivel. De hecho, él trabajaba en un campamento en verano. No me hables de eso. Sí, porque es una persona, bueno, de un estrato social acomodado, profesional. Eso no. Ahí lo ideal también hubiese sido, luego del hecho, que de una vez se hubiese hecho un peritaje forense para identificar, porque lo que buscan los psiquiatras y psicólogos forenses es chequear que en el momento del hecho él verdaderamente estaba en un episodio de psicosis. Y es lo que determinan en el peritaje para saber si es imputable o no. De las cosas, quiero recapitular con el tema de que él trabajaba en un campamento de niños. Y de las cosas que más llamó la atención fue cuando las personas y todos nos enteramos que esto era una realidad. ¿Qué tanto se le puede recomendar a una persona que se ha visto que ha tenido episodios en diferentes momentos de su vida, que sufre de esquizofrenia, que tiene inestabilidad, que por momentos a lo largo de su vida ha mostrado que se le permita trabajar con otras personas directamente en trabajo de tú a tú y sobre todo con menores de edad? Sí, lo primero es que hay uno individualiza al paciente y uno mide el grado. Porque hay pacientes con un episodio psicótico o trastorno psicótico como la esquizofrenia que va de leve, moderado a severo. Hay personas que están medicadas que hoy en día están trabajando y no representan ningún problema ni para ellos ni para el otro. Hay que ver el grado de deterioro de la enfermedad para saber qué tan capaz está para asumir ciertos tipos de trabajos. Vamos a tomar, perdón, una llamadita Claro para sí. ti, Víctor. Hola, al borde. Hola. Mira, buenas tardes. Y me surge la siguiente pregunta también. El doctor no sé si tendrá la respuesta, o un abogado. ¿Están preparados están los tribunales de nuestro país para tratar este tipo de casos? Gracias por tu llamada. Decía él, Víctor, y lo conversé con la doctora No Iques. escuché. ¿Qué tan preparados están nuestros tribunales y las instituciones pertinentes para trabajar con estos casos? Y tengo entendido que hay deficiencias. Sí, como todo en nuestro país hay deficiencias. En la parte jurídica no soy ducho en ello, pero obviamente ante casos así tiende a haber un protocolo para intervenir de manera proactiva para identificar lo más pronto posible el estado de esa persona, de si cometió un hecho bajo la influencia de una psicosis o no. Pero tenemos todavía nuestras vulnerabilidades en todos los aspectos, que entiendo que luego de estos hechos debemos seguir afinando para que el margen de error disminuya, porque son casos que pueden surgir nueva vez. Estamos hablando de un caso que obviamente fue diagnosticado, pero para alguien que tenga a alguien en su entorno, en su vida, ¿cuáles son los signos? Porque tengo entendido que al joven Pumarol se le diagnosticó ya adulto. Creo que fue 17 años, no sé. Teenager avanzado. ¿Cuáles son esos rasgos específicos que es algo que uno debe estar pendiente? ¿Es algo hereditario? Un poco más de información del momento de decir, ok, esta persona está enferma. Sí, en la esquizofrenia tiende a aparecer, al igual que otros trastornos mentales, en la adolescencia o en la adultez primera. Aislamiento social, poco cuidado de la higiene, suspicacia, a veces pensamientos extraños muy divorciados de lo que se está hablando en el entorno, en la realidad. Puede haber agresividad pensando que tú me vas a hacer daño, problemas para dormir, ingesta de consumo de sustancias psicoactivas, ya sea legales o ilegales, dígase alcohol, cigarrillo, café u otras ilegales que conocemos. Estos son síntomas que pudieran decirnos que hay un problema y no siempre empiezan en un grado alto. Se va instaurando que muchas veces la familia le toca identificarlo. Imagínate tú que inicia en la adolescencia, que el adolescente tiende a ser en muchas ocasiones rebelde, a acostarse tarde, a hacer, como dicen popularmente, lo que le da la gana. A veces esos síntomas se camuflajean y lo identificamos tarde. Pero llega un punto que ya no se pueden esconder más, que necesitamos la ayuda. ¿Y cómo funciona la mente de un esquizofrénico? En un caso como este, obviamente sabemos que anteriormente dijiste que si no toma la medicina a tiempo, o sea, su medicamento. También otra cosa que mencionaste hace un momento, olvidé, como varias cosas que pueden hacer que detone una situación, ¿verdad? ¿Cuáles son esos signos de que una persona diagnosticada está a punto de o cerca de
algo grandioso que ocurra. ¿Me explico? Depende, cualquier situación o cambio en su entorno puede detonarlo, cualquier discusión, cualquier pérdida, cualquier situación estresante para esa persona puede ser el disparador de que se active esa psicosis. O sea, puede estar jugando un juego en la computadora, perdió, se disparó. Exacto, porque su sistema no está regulado. O sea, la parte del cerebro, la corteza prefrontal, está disfuncional. Entonces, por eso vemos esa impulsividad. Aunque, como te digo, la mayoría no tienden a ser agresivos. Preguntaste algo importante, la carga genética. La esquizofrenia tiene una carga genética por encima de un 70% si los dos padres lo tienen. Es que no se habla. Es que no se habla. ¿Y si es un familiar lejano? Eso depende. Mientras más lejano el familiar, menos predisposición tiene. Si tus dos padres andan en el espectro psicótico, tú tienes por encima de un 80%. Wow. Si es solo uno, tú tienes de un 25 a un 50%. Pero eso no significa que vas a tener, o mejor dicho, vas a desarrollar el trastorno. Mira, Porque están las variables psicosociales que son las que activan. Pero cuando tú dices que tus padres tengan carga psicótica, ¿fue que tú dijiste? No, carga genética. No, pero dijiste O sea, algo psicótico. una carga genética Espectro psicótico. del espectro psicótico. Entonces, ¿cómo así? O sea, es decir, si... ¿Cómo es eso? Explícame. Vamos a suponer, O sea, si una persona con trastorno psicótico tiene un hijo... ¿Pero ese- qué puede ser un trastorno dale, psicótico? exacto. Esquizofrenia. Eso mismo. Lo que pasa es que, exacto, el espectro psicótico viene siendo las diferentes exacto, lo que enfermedades de la de la mentales. psicosis, Depresión. esquizofrenia, esquizoafectivo, trastorno de idea delirante, es un abanico. Bipolar, Ok. bipolar, no. Claro. No, la bipolaridad está en los trastornos del estado de ánimo, el trastorno del afecto. Límite de la El personalidad. límite de la personalidad está en el trastorno de la personalidad. Porque eso es grave. Dios mío. Ese harina de otro costal. Pero yo quiero saber, Ingrid siempre habla de ese grupo de gente. Yo quiero saber quién Ahora, cerca que ella sí, ahora, la tengo mucha esquizofrenia, gente. Es que que a mi es edad una he visto más que enfermedad tú. mental grave, que es la que más se dimensiona por todo lo que implica, porque es una discapacidad en el ser humano muy evidente. Si una persona, vamos a suponer, una persona con esquizofrenia tiene un hijo, ese hijo no significa que va a tener esquizofrenia, pero tiene una carga genética importante. Ok, Dios mío. Eso es como el que sufre de diabetes. Tú puedes tener un papá diabético y no necesariamente tú desarrollarla. Ahora, hay muchas situaciones externas que pueden disparar o despertar ese gen. Mira, yéndonos por esa misma línea de lo que detona. Del caso de Jean André Pumarol, hay algo muy específico que es una información, porque con este caso yo he estado muy de cerca, porque son personas muy cercanas a mí, sobre todo la familia de la persona que se desvivió en este altercado, en esta tragedia. Se dice que él, la persona que se desvivió, la mujer, tiene un parecido es muy parecida a su mamá. Y él no soporta a su mamá. O sea, hay situaciones, se ha hablado de eso, de que él tiene una muy mala relación con su mamá y que no puede tener a su mamá cerca. Y que esta mujer, la cual falleció, se parecía mucho y era su vecina a la cual él tenía que ver constantemente. ¿Tú entiendes, dentro de tu experiencia con esta enfermedad de la esquizofrenia, que hubo algo, que esto pudo haber sido un detonante de que él tuviera una fijación con esta mujer que lo llevó incluso a atacarla? Porque él atacó a otras personas, pero no como a ella. Quizás con esa persona sí se sintió amenazado, no lo sabemos. Ese punto que planteas puede ser que sí, puede ser que no. Te digo, ahí hubiese sido interesante esa pericia Eso inmediatamente luego del hecho, Que no la hubo. o muy cercano. Quizás se sintió amenazada por esa persona, aunque lamentablemente esa persona que desvive estaba tranquila en su casa. Claro. O sea, son tantas preguntas y pocas respuestas que tenemos sobre este caso. Y es triste porque están sufriendo dos familias y el hecho de lo cometió una persona que está enferma. Claro. O sea, porque no le veamos un brazo roto, no podemos dejar de ser empáticos con eso. Empático no significa que estés de acuerdo con lo que sucedió. No, claro. Pero esa persona necesita ayuda. Tenemos una llamadita para Víctor, nuestro complicado. psiquiatra. Hola. ¿Te escuchamos? Al orden. Baja tu Hola, radio un doctor. poquito, mi amor. Ahí ya. ¿Me escuchan? Sí. Doctor, ¿qué tal? Recientemente mi madre fue diagnosticada con un trastorno delirante luego de unos años llevando ciertas acciones que ya realmente al final creíamos que era una esquizofrenia. A mí me gustaría
diferencia que hay entre un trastorno delirante y la esquizofrenia como tal, porque siento que en el caso de mi madre lo podemos confundir por las acciones que ella llevaba. Entonces, ¿qué realmente puede diferenciar la esquizofrenia de un trastorno delirante? Gracias, mi niña. Un abrazo. Bien, gracias por la pregunta. Fíjate que lo que más se destaca en un trastorno de idea delirante es ese núcleo del pensamiento, esa falsa creencia de que algo está ocurriendo. Diferente a la esquizofrenia, que aparte de que puede tener el núcleo delirante, también tiene otros síntomas que son más que evidentes. Así que allí no significa necesariamente que tu mamá va a desarrollar una esquizofrenia, mas sí va a ser tratada con los tratamientos con los cuales se prescriben para la esquizofrenia. Y también se va a trabajar en la parte de la psicoterapia. Por ejemplo, rapidito, yo tenía un paciente ingeniero civil que él pensaba que su esposa le era infiel con los motoconchos de la esquina de la construcción. Ese era el único componente que presentaba, más nada. Su único pensamiento que lo Más perseguía. nada. Y Obsesivo, era ajá. más nada. El paciente no volvió a la consulta. No había otro síntoma alguno. Yo obviamente lo primero que indagué fue que no hubiese ninguna ideación homicida. Ay, Dios. Yo hablé con la esposa y me dijo, yo ni salgo de acá, yo ni sé dónde está esa construcción. Pero ella tenía unos años con eso. Uno lo primero que descarta es que no hayan otras condiciones médicas que pudieran estar derivando en síntomas neuropsiquiátricos. Me imagino que ya el médico que atendió a tu mamá también descartó esa parte. Muchísimas gracias a quien nos llamó con ese caso tan particular. Ojalá y se animen. Nos pueden llamar al 809-565-6414. Víctor, a propósito de que hemos tocado pinceladas de otros temas, quisiera aprovechar, con el permiso de mis compañeras, a tocar el tema de la joven española Noelia, que fue... Límite de la personalidad. O sea, en el mundo entero se habló de eso. Nosotras lo tocamos en su momento y es una niña de 25 años que, bueno, fue, exacto, quien decidió optar por la eutanasia legal. Pero estaba clarísimo que ella venía con un trastorno depresivo desde hacía mucho tiempo y que a pesar de que ella sí quedó con unos trastornos físicos cuando intentó quitarse la vida en un primer momento, su mayor dolor era como los temas mentales. Yo quisiera que tú me respondas como psiquiatra y como persona, que creo que tal vez podrían ser dos cosas diferentes. Bueno, fíjate, como persona es lo que menos importa. Porque si yo tuviera el poder de hacer que el mundo fuera como yo pensara, quizá algunas de mis decisiones no fueran populares para ustedes y viceversa. Ahora, ¿quién era Noelia? Porque solamente nos quedamos como con el trastorno. Fíjate que Noelia es una joven que desde pequeña tuvo un apego desorganizado e inseguro. Okay. Una familia que no le dio resguardo, tuvo que vivir en el sistema catalán. Una persona que en el 2022 fue abusada sexualmente por múltiples personas y salieron impunes. Estamos hablando no solo del trastorno límite de la personalidad, sino también de un trauma complejo. Y donde se pone la punta a la torta, a la cereza a la torta, cuando se lanza en un intento suicida y queda minusválida de por vida. O sea, estamos hablando de incontinencia fecal, cambio de sonda cada 6 meses, y los cuidadores son las personas que no le dieron ese apoyo cuando lo necesitaba. Que son los padres, como ella dice textualmente, mi papá solamente me trae la comida. O sea, estamos hablando que ese padre estaba presente, pero no con una sintonía emocional. Si la eutanasia estoy de acuerdo o no, y eso es algo que ni siquiera podemos perder el tiempo en eso, eso existe de hace tiempo. Ella pasó por 5 tribunales. O sea, fueron 5 peritajes, me imagino, con varios psiquiatras y psicólogos. Y lo que tomaron en cuenta fue la persistencia y la coherencia por la que esos 601 días que ella duró para que se la aprobara nunca varió. Claro, cuando hablamos de trastorno límite de la personalidad, estamos hablando que un síntoma cardinal es esa sensación de vacío crónico. Pareciera que con ella los tratamientos fueron refractarios. Entonces, traduce, Víctor.
¿Qué quieres que traduzca? Refractario. Refractario, sí. Por favor. Perdón. Que no sirviera, Yamel, el contexto es importante. Perdón. De difícil manejo o tratamiento. Gracias, Doc. Sí, tiene toda la razón. Estamos hablando, por ejemplo, de todos los pacientes que sufren de depresión en el mundo, hay un 30% que no responde a ningún tratamiento. Es correcto. Wow. Que uno como psiquiatra no sabe ya qué hacer. Entonces parece que ella estaba en ese apartado. Fíjate, trastorno límite de la personalidad, trauma complejo, trastorno obsesivo compulsivo y una poca red de apoyo, y ya la integridad física Comprometida. nula. Ella era obsesiva compulsiva también. También Pero eso es ajeno a el trastorno límite. ajeno al trastorno límite. O sea, encima. Encima. Estamos hablando que ella tenía múltiples comorbilidades psiquiátricas. Cuando tú escuchas de manera empírica cada opinión de lo que se debió hacer, ninguna están en desaciertos, pero no todas tienen la razón completa. Y obviamente ahí se suma un tema legal. Si yo me voy solamente a mi visión clínica como psiquiatra, podemos sacar mucha tela de juicio. Tenemos que revisar si allí se agotaron todos los tratamientos de última generación para esta paciente. ¿Quién estaba acompañándole ahora bien en esta red de apoyo? Porque es una persona que siempre decía, nadie empatiza conmigo, me siento sola. Porque está lo que yo deseo para ti. Ahora, hay que ver si lo que yo deseo para ti es verdaderamente lo que tú quieres. O si ella está realmente preparada para recibirlo, porque ella tenía una abuela que la amó con locura y no la pudo hacer desistir. Esa niña venía dando síntomas de vulnerabilidad y temas mentales desde chiquitita. Entonces, claro, todo le salía mal, pero pudiera tener un componente, una cosa con la otra, porque el límite de la personalidad, que conozco a alguien cercano, hace que las niñas o los niños que lo tienen, sobre todo las niñas en la adolescencia, sean muy promiscuas sin querer por su misma patología. Son niñas que tienen... Yo no sabía eso. Sí, porque por eso es que lo que pasa es que cuando yo puedo ser tu mamá, tú sabes que yo he visto el doble de cosas que tú. Probablemente ustedes no han visto eso todavía y gracias a Dios. Yo no lo vi en mi familia, pero en gente muy querida. Sí. Que a esta niña se la tuvieron que llevar un tiempo fuera, incluso porque aquí no había tratamiento para eso. Sí, fíjate. De lo delicado hay que una es. Hay una correlación entre esas dos cosas. O sea, hay mujeres u hombres con trastorno límite de la personalidad que puede tener conducta de riesgo. Pero el síntoma cardinal es esa inestabilidad emocional. Es como que si vemos un termostato, es como que el termostato emocional se dañó. Exacto. Lo que tú sientes en 10 en una emoción, ellos lo sienten en 100, por decirlo en una palabra sencilla. Si hubiese sido solo el trastorno límite, yo dudo que le hubiesen dado esa autorización de la eutanasia. Pero fue todo lo que se sumó alrededor de esa joven. Está fuerte eso, Y te digo, si lo vemos desde una visión judeocristiana u otra ideología, el tema se acaba. Claro, queda muy corto. Hay que, ¿sabes? Si, te digo, yo puedo tener posiciones muy personales de cómo me hubiese gustado. Ahora, no sé si es lo que ella verdaderamente necesitaba, pero algo claro está, el sistema falló esa familia. Ay, le fallaron todos. Hoy estamos hablando de Noelia porque ella decidió querer irse. Pero antes de eso es una más en un sistema de salud que constantemente tiene rotaciones y que tú no tienes alguien con quien formar una historia. Que es lo que tú haces, por ejemplo, cuando tú tienes a alguien a nivel privado que tú construyes una historia y ya ese terapeuta sigue siendo hasta parte ya de tu familia, por decirlo de alguna manera, aunque no es tu familia. Pero eso el sistema no lo Pero los ofrece. sistemas no pueden con eso. No Estamos hablando que constantemente es partiendo de cero, contando una historia y reviviendo un trauma. Entonces, quiero desvivirme y quedo peor que como estaba. O sea, me terminé de desintegrar. Yo no estoy de acuerdo necesariamente con que ella haya llegado a ese punto, porque a mí me forman como médico para provida. Claro, para sanar hasta cierto punto. Ahora, ya llegó un punto que parece que no daba respuesta el tratamiento médico. No, y en eso tenemos que ser humildes. Wow. Hay momentos que el tratamiento médico y el deseo de ayudar no es suficiente. Qué bueno que tú lo dices, porque yo juzgué ese caso pensando que, porque ella terminó con una depresión crónica por años, viniendo de todo lo que mencionaste. Y yo decía, pero ¿será que no la pueden medicar bien? Y luego me acordé que yo conocí una persona que amé mucho, que estando medicada se quitó la vida. Entonces, es tan complejo. Yo lo único que le quiero decir a ustedes, mi gente querida, y a nosotras, que es que tenemos que darle importancia a la salud mental, sobre todo a la prevención. Y cuando hayan señales, aunque tú no las entiendas, buscar ayuda. Dichosos los que pueden. Yo espero que
prontamente nuestra gente más vulnerable tenga acceso a la salud mental a nivel de seguros del Estado inclusive, porque es costosa y los buenos seguros te la cubren, pero solo los buenos seguros, y la verdad es que se necesita. Si en este momento usted necesita ayuda y quiere contactar a nuestro médico psiquiatra Víctor Figueroa, que es muy bueno, ¿cuáles son los números y cómo te siguen? Me pueden contactar al 829-539-8080, 829-539-8080. Pueden seguirme en Instagram, que en @psiquiatra Figueroa, @psiquiatra Figueroa. Siempre estoy allí subiendo contenido psicoeducativo para todo público. Sí, la verdad es que lo que más nos empodera como sociedad es estar informados, dejar el tabú y hablar todos estos temas claro y pelado cada vez que tengamos la oportunidad, porque hay ayuda y como decía Víctor Figueroa, es la minoría de los casos los que llegan a esos extremos. Aquí hay ayuda y hay muchas formas de poder salir generalmente. El tapón no es tan pesado si estás bien acompañado. Escucha MAP Radio, un programa hecho por mujeres para todos. Entrevistas, comentarios y la mejor vibra para cerrar tu jornada. De lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. MAP Radio, solo por la X102, tu alternativa.